para que podamos creer. And when we believe, Y cuando nosotros creemos, you will have hope. tendrás esperanza. Without belief, Sin creer, we can lose hope. podemos perder la esperanza. And uncertainty Y incertidumbre not only can bring doubt, no solamente trae dudas, but the danger of doubt pero el peligro de dudar that it can bring unbelief. que puede traer increencia. But even in a place of doubt, Pero aún así, en un lugar de duda, God comes in, Dios entra, Holy Spirit comes el in, Espíritu Santo entra and He allows a way y Él permite una manera to open our eyes para poder abrir nuestros ojos into the unseen. y a lo que no podemos ver, And He will open our eyes y abrirá nuestros ojos as He tears the veil así como rompe esa cortina so that we can come in para que nosotros podamos entrar valientemente into that throne of grace a ese trono lleno de gracia, where you and I donde tú y yo not only receive grace, no solamente recibimos la gracia, the gift of salvation, el regalo de salvación, but mercy pero recibimos misericordia when we are unfaithful. cuando no tenemos fe, Because we have a God porque tenemos a un Dios that even when we're unfaithful, que a pesar de que somos infieles, the Bible says la Biblia dice that He is faithful que Él es fiel, to forgive us of our sins. que es fiel a perdonarnos a nuestros pecados. In the name of Jesus. En Dale el un nombre de aplauso al Jesús. Señor esta tarde. Glory to God. We want to talk about Emmaus. Hablaremos sobre Imas. Emmaus was a destination Era un destino after the resurrection después de la resurrección, where there were two disciples, donde hubieron dos discípulos, one of them, uno de ellos, who his name was que su nombre era Cleophas, Cleofas, and this man, y este hombre, there was another man with him, había otro hombre que lo acompañaba, and the other man y el otro hombre didn't have a name. no tenía un nombre. We can place ourselves Podemos ponernos en ese lugar, in the unnamed disciple en el lugar de ese discípulo que no tenía nombre, because God knows porque Dios sabe that in this life que en esta vida there can be uncertainties. pueden haber incertidumbres. We're uncertain Somos inciertos of how we're going to pay the rent. de cómo vamos a pagar la renta. We're uncertain Somos inciertos of our health. de nuestra salud. We're uncertain Somos inciertos of our relationship. de nuestras relaciones. We're uncertain Somos inciertos of the future of our children, del futuro que espera para nuestros hijos, of our grandchildren. de nuestros nietos. We're living in a time Y estamos viviendo en un tiempo where we're uncertain donde somos inciertos in the times that we're living in. en los tiempos que vivimos ahora. But God had a tribe Pero Dios tenía un tribu in the Old Testament en el Antiguo Testamento that they were called que llamarían the tribe of Issachar. el tribu de Zacarías. And this tribe of Issachar, Y en este tribu they were small in numbers. eran pocos en números, They were few, eran muy pocos, but they were aware of the times. pero ellos estaban conscientes del tiempo. God has presented himself Y Dios se ha presentado a sí mismo, not only as the Lamb of God, no solamente como el Cordero de Dios, but as the Word of God, pero como la palabra de Dios, so that we no longer have to be uncertain, para que ya no tengamos esa incertidumbre, but we can be certain pero podemos tener certeza of the things that are to come de las cosas que están por venir. in His second coming, Y en su segundo pacto, where the Bible promises us donde la Biblia nos promete that you and I, que tú y yo we were not created no fuimos creados for wrath. para la Dale un ira de aplauso, Dios. iglesia, al Señor, gloria a God. And so in this road of Emmaus, En este camino a Imas it has a meaning. tiene un significado. It means the people that are despised. Significa que es la gente despreciada. Many times Muchas veces we feel despised, nos sentimos despreciados, not only as believers, no solamente como creyentes, but even in our family, pero aún en nuestras familias, even in our fellowship in this world, a pesar de nuestra hermandad en este or mundo, maybe perhaps in your jobs. o quizás, por ejemplo, hasta en tu trabajo. But most of the time, Pero muchas de las it's veces in our mind está en nuestras mentes, where we can create donde podemos crear this enemy a este enemigo out of nowhere, de la nada and we feel we're despised. y sentimos que somos despreciados. Not only despised, No solamente despreciado, but sometimes we feel pero también a veces sentimos, that we're obscure. And to be obscure y el ser oscuro is to be uncertain. es ser
incierto. And to be uncertain, Y tener esa it incertidumbre means that we're not completely confident. significa que no somos completamente confiados. In other words, we're not sure No tenemos esa certeza of something. de algo. You may not be sure Quizás tú no estés seguro of your salvation. de tu salvación You may not be sure y quizás no estés seguro of your relationship with Christ, de tu relación con Cristo or not able o no eres capaz to be relied on. de ser alguien en que puedan In contar. uncertain times, Y en tiempos de incertidumbre you can make yourself puedes hacerte a ti not be able no ser capaz to rely on Him. o no ser disponible de confiar en Él. But the opposite of being uncertain Pero lo opuesto a lo que es ser incierto is to be certain. es tener certeza. Everything that God did Y todo lo que Dios ha hecho is so that you and I es para que tú y yo can be certain. podamos tener esa certeza. That's why the promises of God Es por eso que las promesas de Dios are yes and amen. son un sí y un amén, So that we can agree para que podamos estar en acuerdo with the promise of God. con la promesa de Dios. Because He is not a man Porque Él no es un hombre to lie. que miente. He's not a man Él no es un hombre to change His que mind. cambiará su manera de pensar. But everything He speaks, Pero todo lo que Él habla, when He spoke the creation of the world cuando Él habló la creación de este mundo, unto the end of Revelation, hasta el final de He Apocalipsis, is the beginning Él es el and principio He is the y end. es el final. And you can come to Him now Y tú puedes venir a Él ahora so that you can be certain para que tú puedas tener certeza, even in uncertain times. aún Dale en un aplauso, momentos de iglesia, al Señor. incertidumbre. The opposite of uncertain Y lo opuesto a lo que es incierto is to be certain, es ser cierto, is to know for sure. es conocer con seguridad To know for sure that you're saved, y conocer con seguridad que tú ya eres salvado, that He will not take back His word. que Él no va a tomar su palabra de regreso, To know for sure y el saber con esa certeza that the moment that you believe, que en el momento en el que tú crees, that the moment that you had faith in Him, en el momento en que tú tienes tu fe puesta en Él, He gave each and one of us Él dio a cada uno de nosotros His Spirit to dwell in us. el espíritu que puede doler en nosotros. And alongside with that Spirit that lives in us, Y acompañado con ese espíritu que vive dentro de nosotros, He has given you gifts Él te ha dado a ti dones so that we may use para que podamos usar for the body of Christ, para el cuerpo de Cristo, to bring others para poder atraer a otros, out of uncertainty traerlos fuera de esa incerteza and into y certainty traerlo a lo que es la certeza of our de salvation nuestra salvación and our faith y nuestra fe in the coming of the Messiah, en el venir de nuestro Mesías, who will be the one que será Él who will save us, que nos va a salvar, who will give us a new body, que nos dará ese cuerpo nuevo so that we may rule para que podamos gobernar alongside with Him al lado de Él and alongside His angels. y Dale al un lado de aplauso, sus iglesia, al ángeles. Señor. To be certain Y el tener certeza is to be established, es ser establecido, to have a foundation es tener una fundación on the rock, en esa piedra, which is Christ. quien es Cristo. The apostolic that Christ sent forth, Y el apóstol que mandó a Cristo por enfrente, which were the apostles, quienes eran los apóstoles, was the foundation era la fundación that was built que fue construida, on the rock, edificada sobre esa which is piedra, the Word, que es la palabra, which is Christ, quien es Cristo, which is the way, quien es el camino, which is the truth, quien es la verdad, which is the life. quien es la vida, So that we, para que nosotros, with the helper, con el ayudante, the Holy Spirit, que es el Espíritu who Santo, gives us the gifts, que nos da esos dones, we can build, podemos construir, we can build up podemos construir hacia arriba the body of Christ. el cuerpo de Cristo. The book of Proverbs, Y en el libro de the Proverbios book of wisdom, es el libro de the sabiduría, book of el salvation, libro de salvación. the Bible says La Biblia dice in Proverbs 22:21 en Proverbios 22:21 that I may make you know para que te haga conocer the certainty la certeza of the words of truth. de las palabras de verdad. God wants us to be certain Dios quiere que tengamos esa certeza of the word of God. de la palabra de Dios, Not reading His word. no en leer su palabra, It is very easy porque es muy fácil for leer us to become uncertain. y es muy fácil para que nosotros seamos inciertos, Uncertain of our future, inciertos de nuestros futuros, uncertain of your position. incierto de tu posición. And the Bible continues to say Y la Biblia continúa diciendo that it's not only for you, que no solamente es para ti, but so that you may answer
answer pero es para que tú puedas responder words of truth palabras de verdad, so that we may defend para que podamos defender our faith. nuestra fe. That's why he's given us Es por eso que Él nos ha dado part of the armor of God, parte de la armadura de Dios, which is the shield of faith, que es so that you may stand firm, para que tú puedas estar parado firmemente, so that you may establish your faith para que puedas establecer tu fe and defend your faith, y defender tu fe, especially in uncertain times especialmente en tiempos de incertidumbre where we're living now, en los cuales vivimos ahora, that is full of tickling of the ear, que está lleno de ese hormigueo en los oídos, full of false prophecies, llenos de falsas profetas, fables, fábulas, entertainment, entretenimiento, where now the church donde ahora la iglesia calls this a stage llama a esto un estadio instead of an altar. en vez de un altar. The stage Y este estadio is to entertain the masses es para entretener with the tickling of your con ear, ese hormigueo en el oído to entertain y el entretener our sin. nuestro pecado. But the word Pero la palabra at the altar aquí en el altar confronts our sin enfrenta nuestros pecados so that we may repent, para que podamos arrepentirnos, so that we may change our mind, para que podamos cambiar la manera de pensar, not just be sorry no solamente lamentarnos, o pedir perdón, pero is to change our mind. Dale un pero es aplauso, para iglesia. al cambiar Señor, nuestra gloria a manera de pensar. God. In other words, En otras palabras, to be certain, el tener certeza to answer words of truth, para que pueda responder palabras de verdad, we are instructed somos instruidos through the power of the Holy Spirit, a través del poder del Espíritu Santo, according to His word, de acuerdo a su palabra, not just for our own profit, no para nuestro propio beneficio, but so that we may be able pero para que podamos ser capaces to teach others also, de enseñar a los demás también, to lay a pattern para crear un patrón, so that our grandkids, para que nuestros nietos, so that our para que children nuestros hijos can see the pattern puedan ver ese patrón that you're leaving behind. que tú estás dejando atrás. That's why the Bible continues to say in verse 21 that you may answer words of truth to those who are sent to you. Es por eso que dice que podás responder palabras de verdad a los que nos envían. It's not a coincidence No es coincidencia that people come to you que la gente viene a ti to question your faith, a cuestionar tu fe to ask you how. y preguntarte cómo. How can you go through so much uncertainty, ¿Cómo puedes atravesar tanta incertidumbre, so much darkness, tanta oscuridad, so much pain, tanto dolor so much of this evil y world, tanto de este mundo que está lleno de maldad, but still have faith? pero aún así tener fe? The world El mundo calls our faith foolishness llama a nuestra fe por engañoso, for us who are being saved. pero para nosotros que somos salvados It is the glory of God. Es Dale la un aplauso, gloria de iglesia, Dios. Señor, gloria a God. Now, when it comes to uncertainty, Y cuando viene a la incertidumbre, Proverbs 3 verse 5, en Proverbios 3:5, the Bible tells us, la Biblia nos dice, trust. confía, Trust in the Lord. confía en el Señor. That means rely on Him confidently Eso quiere decir, busca tu apoyo, ese confort en Él, through the situations you're in, a través de las situaciones en las que te encuentras, whether we're being persecuted by the law, ya sea que estamos siendo perseguidos por la ley by the law of the land, de la tierra, by illnesses, por la enfermedad, by mishaps in this world. por engaños de este mundo. I can truly put my trust Yo puedo poner mi fe de verdad and rely confidently, y apoyarme not confortamente, maybe, no el quizás, not if He wants to, no si quizás Él quiere, but I can rely on His word. pero yo me puedo apoyar en su palabra, That is the truth of God. que es la verdad de Dios. And I can trust the Lord Y yo puedo confiar en el Señor with all my heart, con todo mi corazón, with my mind, con mi mente, with my emotions. con mis emociones, So I no longer do my will, para que yo ya no haga mi voluntad, because doing my will many times porque al hacer mi voluntad muchas veces we fall short of the hemos glory caído of God. cortos de la gloria de Dios. But when we do God's will, Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, as Christ the Son como Cristo el Hijo fulfilled the will of the Father, cumplió la voluntad de nuestro He Padre, became the bridge, Él se convirtió en ese puente, so that even though we are yet sinners, que a pesar de que tú y yo somos pecadores, the Bible promises la Biblia nos promete that He died for us. Dale que un Él murió aplauso, por iglesia, al Señor, nosotros. gloria a God.
Trust in the Lord with all your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón. Do not lean on your own Y understanding. no te apoyes en tu propia prudencia. In other words, stop relying on your own insight. En otras cosas, deja de apoyarte en tus propios pensamientos. But in all your ways, verse 6, Pero en todos tus caminos, acknowledge him. reconócelo. That means know him. Eso quiere decir conócelo. Have a relationship with him. Ten una relación con Él. Just like Isaiah chapter 1. Así como en Isaías capítulo 1, Isaiah reminded Judah, Isaías le recordó a Judá, come now. a Judas, que You can viniera. come to him Puedes venir a Él to ahora have a relationship with y Christ, tener una relación con Cristo. to follow Christ, El seguir a Cristo, to talk to him, hablar con Él and he talks to you. y Él te responde a ti. That is called prayer. Eso se llama oración. In all our ways, Y en todas nuestras maneras, acknowledge him, reconócelo, recognize him. reconócelo. Even in those places of pain, Aún en esos lugares de dolor, even in those places of uncertainty, aún en esos lugares de incertidumbre, we're able to recognize him. somos capaces de reconocerlo That a he's Él. not going to leave me in the dark. Que Él no me va a dejar en esa oscuridad. He's not going to leave me in the place of dead. Que Él no me va a dejar en ese lugar de muerte. But acknowledging him, Pero reconociéndolo a Él, just as he is resurrected, así como Él ha resucitado, he can resurrect us. Dale un Él nos aplauso, puede iglesia, al Señor. resucitar a Gloria a God. nosotros. And he Y Él shall direct your path. dirigirá tus sendas. He will make your path straight. Hará que tu camino sea recto. Now, when he makes your path straight, Y cuando Él hace tu camino recto, that path can be difficult. ese camino será difícil. That's why when you are saved, Es por eso que cuando tú has sido salvado, there are times that things just don't get better. hay momentos que simplemente las cosas no mejoran. I will even say Me atrevo a decir things get difficult que las cosas se ponen aún más difíciles. because the way is narrow Porque el camino es angosto and it is difficult. y es difícil. There are things we must unload. Hay cosas que debemos de soltar There are relationships that we are entangled with. y hay relaciones en las cuales estamos entrabados. There is bad company Hay malas compañías that could corrupt our morals, que pueden traicionar tus morales, which are our virtues que son virtudes, to do the will of God. que son virtudes para hacer la voluntad de And so Dios. he will direct your path. Él dirigirá tu camino. And when he removes those things Y cuando Él remueve esas cosas out of your path, de tu camino, they may be difficult, quizás sean but difíciles, there is life. Dale un Pero hay aplauso, vida. iglesia, al Señor. Now, before we go into Luke 24:13, y antes de entrar a Lucas, Christ, when he resurrected, Cristo cuando Él resucitó it wasn't over. no había terminado ahí, Because for 40 days, porque por 40 días, which is a number of testing, donde es un número de prueba, he presented himself Él se presentó a sí mismo as a resurrected Christ como un Cristo resucitado for 40 y days. por 40 días, And in 40 days, y en 40 días he would ascend. Él ascendió, He would ascend Él ascendió to sit a estar sentado at the right hand of the Father. a la mano derecha de nuestro Padre. And in 10 more days, Y en 10 días más we have the feast, tenemos esa cena, the feast of Pentecost, la cena del Where the Pentecostés, church, donde la iglesia, where the body of donde Christ el cuerpo de Cristo is filled with the Holy Spirit. está lleno del Espíritu And we will Santo. be experiencing that Y vamos a estar experimentando eso in 33 days. en 33 I'm sorry, días, 43 days. perdón, 43 días. But some of those people that he met, Pero muchas de esas personas a las que él conoció, he met Mary Magdalene, él conoció a María Magdalena, the woman filled with demons, la mujer llena de demonios, the one least expected la que menos esperaba by the religious por la religión that God would meet. que Dios iba a conocer. Not only Mary Y Magdalene, no solamente María Magdalena, but he also met Mary, the mother of Jesus. pero también significó María, la madre de Jesús. He met Salome, Él conoció a Salomé, which means peace, que significa paz, the mother of John and James, la madre de Juana y who used to be called a quien antes llamaban the sons of thunder. los hijos de relámpagos. I reminded you mothers Y yo les recuerdo a ustedes that madres you may have some children que quizás tengan algunos hijos that are identified by the world que son identificados por el mundo as sons of thunder, como hijos de relámpago, disobedient, desobediencia, angry, corajudos ready to throw that first punch. y listos para aventar el primer But it puñetazo. was that type of faith
Pero es ese tipo de fe that John and James, que Juan y Santiago, they were the ones chosen by Christ quienes fueron elegidos por Cristo, to come with him que lo acompañaran and experience a glimpse of his glory y pudieran experimentar un pequeño ojazo de su at the gloria transfiguration of Christ. en las transfiguraciones de Cristo. He showed himself to Joanna, Él se demostró a Joana, who was the wife quien era la esposa, of one of the leaders una de los líderes to the King Herod, para el rey Herod, who was appointed by the Roman government. quien fue apuntado por el gobierno romano. In other words, Christ will appear to you En otras palabras, Cristo se aparecerá a not ti, in a spectacle, no de la manera esperada, but where you need him. pero donde tú lo In the necesitas. place where you need him, En un lugar donde tú lo necesitas, he can appear to you Él puede aparecerse ante through ti the word of a God. través de la palabra de He Dios. appeared himself to Peter. Él se apareció delante de Pedro, He appeared himself to the two disciples on the road to Emmaus. apareció a los dos discípulos en el camino a Emmaus He appeared himself to the disciples, y a los discípulos, even though Thomas was absent. aun a pesar que Tomás estaba He ausente. appeared himself 8 days later, Y Él apareció 8 días después, but this time Thomas was present. pero esta vez Tomás estaba presente. He appeared himself to the 7 disciples at the Sea of Galilee. Él se presentó frente de esos 7 discípulos en el mar de Galilea He appeared himself again at the mountain of Galilee. y se apareció en esa montaña de Galilea. The Bible says in 1 Corinthians 15 verse 6 Y en la Biblia de 1 Corintios 15:6 that he appeared himself to over 500 people, que Él también se demostró en frente de 500 and personas some that were asleep, in other words, that were dead. y algunos que aún estaban dormidos, que quiere decir que estaban And also muertos. he appeared himself Y también Él se apareció to his half-brother James, a su medio hermano Santiago, who wrote the book of James. quien escribió el libro de Santiago. So in this book of Luke, Y en este libro de Lucas we want to focus on this certain appearance queremos enfocarnos en su apariencia, that Christ appears himself que Cristo se aparece to a these sí two mismo disciples, a estos dos discípulos, one with a name, uno que tenía nombre one without a y name, uno que no tenía nombre, so that we can place ourselves para que nosotros podamos ponernos en un lugar as that disciple, como ese discípulo, live in a moment vivir en el of momento uncertainty. de incertidumbre. We're saved, Somos salvados, but we're uncertain. pero tenemos incertidumbre. We're saved, Somos salvados, but we have doubt. pero tenemos dudas. We're saved, Somos salvados, but we don't see things change. pero no vemos que las cosas cambien. We're saved, Somos salvados, we read the word, leemos la palabra, but things don't change in our life. pero las cosas en nuestras vidas no han cambiado. And the enemy can use Y el enemigo puede usar those uncertain times esos tiempos de to incertidumbre bring us to doubt para traernos a dudas and eventually to unbelief. y eventualmente a increer. And the Bible says Y la Biblia dice in the book of Luke 24:13, en Lucas 24:13, he says, "Now behold, dice aquel mismo, in other words, to look. que quiere decir mira, 2 of them, dos de ellos they were traveling se dirigían that same day." y en ese mismo día, What day? ¿qué día? The day of the resurrection. El día de la On resurrección. that day, Y en ese mismo día they were traveling. ellos viajaban To a village a una aldea that is called Emmaus, por nombre Emaús, which means uncertainty. que significa incertidumbre. Even on the greatest day of the history of the world, Y aún así en el día más grandioso de la historia, you have people that are walking in uncertainty. tienes a personas que aún caminan en la incertidumbre. Even in our life, Aún en nuestras vidas, we come to church on Sunday, venimos a la iglesia en un domingo, we receive a good word, recibimos una buena palabra, we have the presence of God, tenemos a la presencia de Dios, and then on Monday, y llega lunes, we're uncertain. de nuevo tenemos We're incertidumbre. uncertain if we like our job, Somos incertidumbres en nuestros we're trabajos, uncertain in our relationship, inciertos en nuestras relaciones, we're uncertain in our Christ. y no tenemos esa seguridad en el conocimiento de Cristo. And the Bible says, Y la Biblia dice which was 7 miles from Jerusalem. que distaba 7 millas de Jerusalén Verse 14, and they talked together y hablaban entre sí of all these things de todas estas cosas in which have happened. que habían sucedido. Many times, Y muchas veces in a place of uncertainty, en un lugar de we're incertidumbre very good somos muy buenos at talking about our problems, el hablar sobre nuestros problemas, talking about our uncertainty, hablar sobre nuestras incertezas instead of believing in His certainty. en vez de creer en su certeza de Él. Instead of speaking the word of God into our lives, Y en vez de hablar la palabra de Dios a nuestras vidas, we're very good somos demasiados buenos to talk about how uncertain I am, el hablar sobre
la incertidumbre. I'm so uncertain of my faith. Estoy dudando de mi fe. I'm so uncertain of my walk. Soy incierto de mi caminar. I'm so uncertain of my belief. Soy incierto de mis creencias. And we talk about all these things Y hablamos sobre todas estas cosas that happens in our lives. que han pasado en nuestras vidas. Instead of searching for Christ En vez de buscar a Cristo in those happenings in our life, en esos acontecimientos en nuestras vidas, where we can acknowledge Christ donde podemos reconocer a Cristo, even in those uncertain times, aún en esos momentos de inciertos, so that the Word of God para que la palabra de Dios can correct us, nos pueda corregir, can rebuke nos us, pueda reprender, can reproof nos us, puede rechazar and set us in the right path. Dale un y aplauso, ponernos en iglesia, el al camino Señor. correcto. Verse 15. Versículo 15. And so it was Y sucedió that while they conversed, que mientras ellos conversaban, the Bible says la Biblia dice that they reasoned. que razonaron. In other words, En otras palabras, they were offering statements estaban ofreciendo to explicaciones try to explain para poder explicar or justify o justificar their lack of faith. su falta de fe. We speak words to ourselves Nosotros hablamos palabras a nosotros mismos to justify para our justificarnos, uncertainty justificar esa incertidumbre in what God is doing in our en lo que lives. Dios está haciendo en nuestras vidas. For some people, Para algunas personas it happens immediately. pasa inmediatamente, But when you take your eyes of Christ pero cuando tú remueves tus ojos de Cristo and you put your eyes on man, y fijas tus ojos en el hombre, it's very easy to compare. es muy fácil comparar And you start to speak y empiezas a hablar uncertainty into your life. incertidumbre a tu vida. Well, how come that family ¿Y por qué esta familia is being blessed? está siendo bendecida? Why am we not being ¿Y blessed? por qué nosotros no somos bendecidos? And you bring uncertainty Y estás invitando a la into you should have incertidumbre faith. en donde debes de tener fe Be certain of your faith. y Dale un tener aplauso, certeza iglesia, de al tu Señor. fe. And they conversed Y conversaron and they reasoned y razonaron that Jesus himself que Jesús él mismo drew near se acercó with them. y fue con ellos. Even when we are acknowledging Aun cuando reconocemos uncertainty esa incertidumbre or in prayer o una oración and we're uncertain y somos inciertos of how to pray, de cómo orar, many times muchas veces the church, la iglesia we're not taught no somos enseñados how to pray. cómo orar. Father in heaven, Padre en el cielo, let your will be done que se haga tu voluntad on earth that is in heaven. aquí en la tierra como In es other en el words, cielo. we're not taught En otras palabras, no fuimos how to enseñados pray to God. cómo orar ante Dios. But even in our unknowing how to communicate with God, Pero aún así, en no saber cómo comunicarnos con Dios, He comes near Él se acerca. to your prayer, Él se acerca a tu oración, to your supplications, a tus súplicas. not commanding God to do something, No el comandar que Dios haga algo, but praying, pero el orar, asking, pidiendo, supplicating, suplicando, requesting pidiendo con His petición presence su presencia in my uncertainty, en mi incertidumbre, His presence su presencia in my en mi situation. situación. Nowhere in the Bible En ninguna parte de la Biblia does it teaches us nos enseña to command Him, el demandarlo a Él, to decree, el decretar and to declare. y declarar. The only decree El único decreto is decreed by a king, ha sido declarado por un rey. and the decree Y en ese declaro, is the word of God en esa declaración está la palabra de Dios that we declare. que nosotros And declaramos. when you start to declare Y cuando tú empiezas a declarar the word of God, la palabra de Dios, the promises of las God, promesas de Dios, we can be certain podemos tener that certeza. He draws near to que us. Él se Dale un acerca a aplauso, iglesia, al nosotros. Señor. That is a promise of God. Y esa es la promesa de Dios. Not only did Jesus draw near to them, Y no solamente Jesús se acercó con ellos, but He went with them. pero Él fue con ellos. Look, there's something about prayer Y hay algo de la oración, that His presence draws near you que su presencia se acerca a ti and that He goes with you. y que Él va contigo. He goes with you in your uncertain Él te acompaña en esa incertidumbre, times. en esos momentos. Every single person here Y today, cada una de las personas que se encuentran aquí, we have some uncertainty. tenemos incertidumbres. But when we communicate with God, Pero cuando nos comunicamos con Dios, even in an uncertain way, aún de esa manera de incierto, you invite Him estás invitándolo a into Él your situation. en tu situación.
so that you can be certain para que tú puedas tener certeza, according to the word de acuerdo a la palabra, that he will go with you, que Él te acompañará, that he will not leave you, que Él no te dejará, that he will not forget you, que Él no se va a olvidar de but he ti, will walk with you pero Él va a caminar as you contigo. follow him. Dale un Así como aplauso, tú lo iglesia, al sigues Señor. a That él. is a promise. Y esa es la promesa. Verse 16, Versículo 16. but their eyes were restrained. Pero sus ojos estaban tapados. Life La vida can restrain our eyes puede tapar nuestros ojos to only be able y que solamente podamos ver to see the physical lo que es físico and not able y no ser capaces to see the spiritual. de ver lo espiritual. Pain can do that to you. El dolor puede causarte eso. Abuse can do that to El you. abuso te lo causa. When we get hurt by other people can do that to you. Cuando las demás personas nos lastiman, eso puede causar. It closes our spiritual eyes Puede tapar nuestros ojos and espirituales we only focus y solamente nos enfocamos on the rage, en esa ira, on the unforgiveness, en lo que no podemos perdonar, on the hurt, en el dolor. and why ¿Y me? por qué a mí? I've tried. Si yo he tratado, What else must I do? ¿qué más debo hacer? But the Lord does those things Pero el Señor hace esas cosas so that we can hunger para que podamos tener esa hambre to acknowledge Him. en reconocerlo a Él. Lord Christ, Cristo Jesús, I invite you yo te invito into my uncertain situation. a mi condición incierta, de You know incertidumbre. all things. Y tú conoces todas las cosas. You know why I'm going through this. Tú conoces por qué yo estoy atravesando esta situación. And He will reveal to us Y Él te revelará what must we change. qué debemos cambiar. He'll change the situation Cambiará la situación, by smoothing the path. el aligerar el camino. If we're willing to change Si somos dispuestos, si what's estamos inside of dispuestos us a cambiar lo que está dentro de and trust nosotros in Him. Dale un y aplauso, confiar en iglesia, Él. Señor. We're going to stop here for part 2 next week. Vamos a terminar aquí y tendremos parte 2 la próxima semana. In verse 18, Y en versículo we'll 18 close with this scripture. vamos a cerrar con esta escritura. And then the one whose name Entonces el nombre de quién was Cleopas, quien era Cleofas, which means the glory of God. que significa la gloria de Dios. Even in your uncertainty, Aún en tu incertidumbre, the glory of God la gloria de Dios is always present. siempre está presente. The Bible promises Y la Biblia nos promete that we go from glory que vamos de gloria to glory. a gloria, We go from victory que vamos de victoria to victory. a victoria. Even in your uncertainty, Aún en tu incertidumbre, He will make your victory certain. Él hará tu victoria cierta. Listen, Escucha, many of us muchos de have nosotros been drug addicts. hemos sido drogadictos. Many of us Muchos de nosotros have been alcoholics. hemos sido alcohólicos. Many of us Muchos de nosotros have messed up relationships. hemos arruinado relaciones. Many of us Y muchos de nosotros have been in jail. hemos estado en la cárcel. Many of us Muchos de nosotros have been sick. hemos estado enfermos. Many of us have been hurt. Many of us have been abused. Many of us, we've been in that place of uncertainty. But He takes you from one step to victory Pero te lleva un paso a la victoria. and another step to victory. To where one day you can look back Para que un día tú puedas mirar hacia atrás and say, I'm so glad y decir, yo soy He alegre. never left me. Estoy contento que nunca me haya He abandonado. never forgot about me. Que nunca se olvidó de mí. Even in those times where I wanted Him to remove things from me, He was with me. Aún en esos tiempos que yo quería que removiera cosas de mi vida, Él estaba conmigo. And He gave me the power Y me dio el poder, to be diligent. el ser diligente. He gave me the love Me dio el amor to persevere. para poder perseverar. He gave me the sound mind Me dio esa paz mental to make my next good decision. para que yo pueda tomar mi próxima decisión que So sea la that I mejor. don't continue Para que yo pueda continuar. to make bad decisions Para que yo no continúe tomando decisiones malas. after bad decisions Decisión tras decisión. that are based Que son en base on your uncertainty. de tu incertidumbre. But so that I can be certain Para que yo pueda tener certeza that He who saved me, que aquel que me salvó a mí, who was crucified, quien fue crucificado, who was buried, quien fue who sepultado, was resurrected, quien resucitó, I can be certain of that.
yo puedo tener certeza de and I eso. will know Y yo puedo conocer that I can experience que yo puedo the experimentar. glory of God. Dale un La gloria aplauso, de Dios. iglesia, al Señor. Let's get up on our feet here this afternoon Pongámonos de pie esta tarde, as we get ready como nos preparamos, to come to this altar. venir a este altar. Spend a moment Pasa un momento with the Lord. con el Señor. There's nothing greater No hay nada más grandioso than being in the presence of God. que estar en la presencia de Dios. I'm not saying Yo no estoy diciendo you cannot experience His presence where you're at, que no puedes experimentar su presencia en donde te encuentras, but something happens pero algo sucede when the body comes together cuando el cuerpo viene a uno mismo, to an altar a un altar, and come boldly, y vienes valientemente, not being ashamed, no le ser avergonzado, but coming boldly pero venir valientemente to the altar of grace, al altar de gracia, to the altar of mercy al altar de misericordia, that He's ready que Él está listo, to give us. que Él está listo para darnos. And you can come boldly, Y puedes venir valientemente not ashamed. y no avergonzado. It's not what you did last night, No es lo que hiciste el día de ayer, but it's that the Word of God pero es que es la palabra de Dios. pricked your heart, Prepara tu corazón and you can say, y puedes decir there is no one else que no hay nadie más I'd rather run to que yo prefiero correr than the Lord. que al Señor. And He answered to him, Y la respuesta hacia Él, are you the only stranger el decir eres el único extraño in Jerusalem, en Jerusalén and have you not known y no has conocido tú the things which happened las cosas que han sucedido there in these days? ahí en estos días? Father, we thank you Padre, te damos gracias for this word, por esta palabra, that even though we know que a pesar que aún conocemos, your word, que ya conocemos tu palabra, we've heard the sermons, que hemos escuchado los sermones, we've heard the teachings, hemos escuchado las enseñanzas, we've been to the prayer meetings, hemos estado en esas juntas de oración, we've experienced the revival, hemos experimentado el revivir, we experienced your presence when it was dark. hemos experimentado tu presencia cuando es oscuro. But Father, today Padre, pero hoy I thank you te doy gracias for taking that veil por haber retirado esa cortina off my eyes de mis ojos so that I can see clearly para que yo pueda mirar claramente, in the Spirit ver en el Espíritu a glimpse of your un glory. ojazo de lo que es tu gloria. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. In the name of Jesus, we En el pray. nombre de Jesús oramos. Iglesia, run to the altar in the Iglesia, name of corre al Jesus. altar. Amen.